Shanti, Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Om Namah Shivaya. Bueno, ya vamos a empezar propiamente con el chiribiquete, que entiendo que vamos a empezar con un video, pero antes quería decir algo por las redes que lo estuvieron ayer y por los que llegaron ahorita, pues. Y es algo que dijo ayer Carlos, muy importante, que también lo dice de Wade Davis en una película que les recomiendo mucho, por favor, todos la ven, y es El Sendero de la Anaconda, una película muy bacana que me vi hace muy poquito, y dice ahí lo mismo que dijo Carlos ayer, demasiado importante, pues. Me gustó mucho esa frase que acá lo apuntó una prima mía, de la que la brújula, la dirección del mundo es la conciencia, pues. Conciencia es la que determina, pues, a dónde va el planeta, pues. Y Wade Davis dice ahí en esa película que, y lo vimos pues ayer, pues la importancia de Colombia, pues, para el planeta, que es, bueno, dicen los cómics constantemente, estamos en el corazón del planeta, pues. Y lo que dice Wade Davis me ha llegado mucho al corazón, que él también lo dijo Carlos ayer, y es que las decisiones que tomemos acá en este momento van a determinar el rumbo del planeta, pues, acá en Colombia, pues. O nos metemos de destroyers, pues, ahí, desarrollo y progreso, o nos avispamos, pues. Y de eso va a depender, pues, que la gente que nazca en un planeta bacano como nos tocó a nosotros, o en una cosa horrible, pues. Entonces, muy importante. Y pues como la frase que me gustó, lo que me parece demasiado bonito de esta canción que cantaron ahorita, es eso de poder en vez de amor, pues. Y muy mal negocio si nos coge poder en vez de amor. Y bueno, ya, eso no quito más tiempo ahí. Empezamos con la película, listo, con la película, listo. Ahí. ¿Qué dices? Ah, que lo necesitas. Necesitas un micrófono, ya te lo paso. ¿Paso el micrófono? Sí, aquí. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Muy complacidos de estar en este Día de la Mujer, de la Madre. Y hoy precisamente vamos a empezar a hablar un poco de lo que significa Chiribiquete. El nombre indígena, la traducción de Chiribiquete es la maloca del enjambre solar.
Hay muchas razones para entender el alcance de este toponimio, pero dejemos que las imágenes alimenten un poco el rostro de ese significado y ese simbolismo que tiene este lugar y que vamos a ver a continuación en un pequeño video que nos puede dar una idea más que digna de este sitio enclavado en la mitad de la Amazonía colombiana. Vale. Como ya lo indicamos ayer, este lugar logramos declararlo Parque Nacional Natural, el más grande de Colombia, en 1989, septiembre 23 de ese año. Este lugar tuve oportunidad de admirarlo, de conocerlo por primera vez por una razón fortuita. Una tormenta me llevó intempestivamente a este lugar en medio de un vuelo que estaba haciendo desde San José de Guaviare a Leticia, y en el pequeño avión en el que iba tuve pues el desconcierto de tener que enfrentar con el piloto que me acompañaba el inicio de una gran tormenta que nos desviaría totalmente de nuestro rumbo original y nos tocaría tomar una ruta no muy frecuentada para evadir esta tormenta. Llegamos a este sitio, un sitio absolutamente inexplorado, que no estaba en el registro ni siquiera de la cartografía del país en ese momento. Y allí empezó a surgir un renacimiento desde muchas perspectivas. Este sitio finalmente contiene el legado más importante y ancestral del conocimiento de nuestro país y de buena parte del continente. Este es un sitio que tiene una importancia fundamental porque no solo está en Colombia, en la mitad de la Amazonía colombiana, sino porque es un referente fundamental para la identidad de casi todos los pueblos del Neotrópico, como hemos tenido oportunidad de ir averiguándolo en el transcurso de muchos años de investigación. Chiriquete, sin lugar a dudas, es un sitio que nos dará respuestas muy importantes de nuestra identidad y estoy seguro que nos permitirá ver de otra forma, de otra manera, el bagaje de lo que somos, la esencia de donde venimos, el espíritu que nos hizo finalmente arrancar desde épocas muy milenarias este germen de vida en esta roca, que para mí es la representación más importante de la madre, tal como lo relatan los mitos ancestrales de buena parte de los pueblos amazónicos que están asentados en todo el contorno de esta enorme serranía. Esta es la Maloca de origen, esta es la gran casa de la madre. Y hay una serie de aspectos muy fundamentales que quisiéramos empezar a mostrar, pero que no quisiera hacerlo sin
el acompañamiento de otro concepto muy fundamental, que es el del jaguar. Porque el jaguar habita de una forma desmedida en este lugar. Es el lugar del mundo donde mayor densidad de jaguares tenemos hoy, según todas las demostraciones de investigación científica que hemos podido adelantar en el país y en este lugar en particular. Y eso tiene un sentido muy profundo, más de lo que uno quisiera pensar. Yo quisiera hacer un pequeño pare aquí para poder poner una presentación que no tuvimos tiempo de ponerla ahí, pero no sé si pongo mi computador. Decía, Chiribiquete es un sitio muy importante que ha empezado a mostrarnos el contenido profundo y simbólico que tiene el momento de origen en América. Y no podría yo menos que arrancar por mencionarles que el camino para todo este entendimiento me lo facilitó enormemente no solo mi profesión, muy afortunada, estando recién nombrado como director de Parques Nacionales y llegando a este lugar en 1991, cuando hicimos la primera expedición, y haber tenido la oportunidad desde el inicio de haber entrado no solo a poner pies en tierra en este lugar que durante 2 años y medio sobrevolé y sobrevolé para poder hacer el primer mapa de lo que iba a ser el Parque Nacional, dado que era un sitio inaccesible, que además mostraba unos rasgos y unas condiciones de total pristinidad, es decir, un sitio absolutamente inviolado, intocado hasta ese momento. Y en este lugar han pasado muchas cosas en estos 36 años que llevo investigando Chiribiquete. Quizás una de las más extraordinarias, además de haber conocido este sitio monumental, mágico, profundo y milenario, es el haber podido tener un contacto con este amigo, con el cual estoy seguro se dieron una serie de pasos y sucesos que a mí me cambiaron totalmente la vida en un momento de inflexión que me permitió empezar a ver este lugar desde otra perspectiva y la profundidad de este lugar. Para las comunidades indígenas, Chiribiquete es la maloca del jaguar. En muchos de los grupos indígenas amazónicos, estas rocas milenarias que hacen parte de una formación muy antigua, que hoy denominamos tepuyes, realmente son el registro geológico de una de las etapas más primigenias de la Tierra. Y esto trae consigo una serie de consecuencias fundamentales para tener uno de los registros más excepcionales, no solo desde el punto de vista de la geomorfología, como ustedes pueden apreciar, que ya de por sí es bastante singular en el contexto de Colombia, sino también porque en esas entrañas del Precámbrico, con fechas que pueden superar los 3000 años de antigüedad, tenemos allí confinados una serie de elementos que nos han ido dando las pistas necesarias para seguir la ruta. Esa ruta para mí ha sido realmente
maravillosamente única, sorprendente, inimaginable, y ha sido trazada por razones también absolutamente fortuitas por la presencia del jaguar, que de alguna manera me ha acompañado a lo largo de todos estos años, asegurándome, sin que yo me diera cuenta, el camino. Hay una relación totalmente estrecha y biunívoca entre Chiribiquete y el jaguar. Este es el sitio donde el jaguar está más representado que en cualquier otra parte del mundo, y por supuesto en el neotrópico, que es donde está la distribución de esta especie emblemática que tenemos la fortuna de contener en nuestro territorio. Pero esa relación biunívoca entre jaguar y chiribiquete, de alguna manera, es también un poco como yo percibo el relacionamiento de este gran animal con mi persona. A Dios gracias. La primera aproximación que tuvimos él y yo fue en el año de 1991. Unos cuantos días de esa primera gran expedición que hicimos para conocer por primera vez las entrañas de este lugar absolutamente maravilloso, mágico y inentendible hasta el día de hoy. Este amigo que ustedes ven en pantalla es un ser realmente sorprendente. Yo voy a tratar por todos los medios de poder explicar en parte, en lo poco que tenemos de tiempo, la profundidad que tiene él y la relación que yo he podido de alguna manera encontrar en él. Para la gran mayoría de las comunidades indígenas, el jaguar es el hijo del sol. Y esto de por sí demuestra la implicación que eso tiene en la estructura del pensamiento de casi todas las comunidades indígenas que están desde México hasta Argentina, es decir, en el Nuevo Mundo, en el Neotrópico, en la parte más trascendente de ese hábitat que él finalmente significó como su territorio desde mucho antes de la llegada del hombre americano. Este personaje siguiente es una concepción increíblemente profunda y compleja. Uno de los libros que tuve oportunidad de conocer muy al comienzo de esos primeros encuentros con él tiene que ver con el libro de uno de los físicos más importantes del mundo, que se ganó el premio Nobel en física a mediados de los 80. Y él escribe este libro que se lo recomiendo, es un poco inentendible, pero El quartz y el jaguar. Donde trata de demostrar la complejidad del concepto asociado al jaguar, a diferencia de la simpleza, comillas, de la partícula que él descubrió y que fue lo que le mereció el premio Nobel, que es el quartz. Esa pequeña partícula que está dentro de todos los átomos, de toda la materia que hoy conocemos en el mundo físico. Y esa complejidad que él vio en el jaguar, muy a pesar de lo que él mismo relata, después de haber intentado ver a un jaguar directamente, nunca lo pudo hacer.
este hombre se metió durante mucho tiempo en la selva, especialmente en Belice y en México, a tratar de ver, observar el comportamiento de este jaguar, y por más que lo intentó, no lo pudo hacer. Y sin embargo, escribió este monumental registro de lo que significa el jaguar, que está en la cúspide de la cadena trófica de todas las especies de este planeta, pero que además está restringido a un espacio que hoy conocemos como el neotrópico, en donde tenemos la fortuna de tenerlo con nosotros haciendo una serie de funciones, realizando una serie de comportamientos que hoy permiten que la naturaleza exista y subsista de acuerdo a unas leyes que claramente están definidas por el mundo natural. Siguiente. Él nos permite entender un concepto que, a mi juicio, es fundamental y que tiene que ver con la relación estrecha que hay en el comportamiento de este animal con toda la derivación del resto de las especies en la naturaleza. Por eso no es gratuito que las comunidades indígenas lo hayan idealizado hasta el extremo más amplio de convertirlo en el ícono por excelencia del pensamiento indígena, del pensamiento aborigen en el neotrópico, pero al mismo tiempo como el ícono del conocimiento y de la tradición milenaria, especialmente por parte del chamanismo. Siguiente. Hay mucha luz, lastimosamente no se ven bien las imágenes, pero pónganle un poco de imaginación. Siguiente. Cuando miramos la profundidad de la iconografía rupestre en Chiribiquete, que pasa de cientos de miles, porque hasta el momento casi llegamos con la última expedición que estuvimos con Pablo a los 80.000 registros pictóricos ya a lo largo de todos estos años, lo cual es una cosa impensable, que pueda existir un sitio, y esto que obviamente consideramos que estamos muy, muy, muy lejos realmente de haber podido llegar a hacer siquiera un inventario de lo que realmente existe en Chiribiquete. Yo creo que en todos estos años, con estos casi 80 abrigos rupestres, mega abrigos rupestres, ahí apenas eso será el 10-12% de todo lo que existe en Chiribiquete, y que faltarán muchas décadas para poderlos conocer a profundidad. Pero el hecho es que en todas las representaciones que tenemos hoy confinadas en estos megamurales, la figura más representativa, además del hombre, es el jaguar. Lo que pasa es que el jaguar está representado de unas formas tan absolutamente contundentes y estructurantes dentro del pensamiento simbólico de estos paredones, que no son otra cosa sino el relato mítico de escenas fundamentales del pensamiento ancestral del pueblo que llegó aquí y que finalmente nos deja este legado que no está hecho para los hombres, no fue pintado para que otros indígenas lo vieran, no fue pintado ni mucho menos para que yo tuviera la fortuna de encontrarlos y hoy estárselos presentando a ustedes y al país desde hace algunos años. Fue hecho con un fin y un propósito de comunicarse con los seres espirituales que regían el orden de la naturaleza y el cosmos. Así que estamos viendo unos dibujos que realmente están hechos, según los indígenas, por seres espirituales para seres espirituales. Cuando vemos las imágenes
de jaguares, porque esta es una de las líneas más importantes de mi investigación, podemos entender que aquí hay una serie de principios importantísimos del pensamiento aborigen que yo he interpretado como uno de los activos más importantes, interesantes del pensamiento y de la imaginería cósmica de ese modelo de conocimiento ancestral. El jaguar reviste una identidad absolutamente multifacética, pero hay dos aspectos que sobresalen en todo el recuento de las investigaciones del conocimiento de comunidades indígenas, que como les digo, desde México hasta Argentina es muy coincidente y que fundamentalmente nos permite entender de una forma muy clara y contundente el concepto de la dualidad. Nosotros claramente somos una especie que funcionamos en términos de la dualidad, y el jaguar que está pintado en estas escenas y el que obviamente conocen los indígenas en su comportamiento permanente, deducen ese registro de la dualidad en forma absoluta y reiterativa. Por eso el jaguar es el día y es la noche. Es, sin lugar a dudas, la vida y la muerte, por mencionar algunos de esos conceptos de dualidad que él representa de una forma muy importante. Desde todo punto de vista, en las investigaciones que se han hecho hoy en el continente, el jaguar cumple un papel fundamental que es el de gran regulador. En mis investigaciones lo que he podido ver es que ese factor de regulación es tan importante y contundente y estructurante, no solo en términos de la biología y de la ecología, sino también desde el punto de vista cultural. El jaguar, por ejemplo, es un ser que determina muchos de los comportamientos de la naturaleza y en particular de una selva, de un bosque. Él no simplemente está ahí deambulando para cazar presas, no. Su presencia es tan fundamental que cuando este animal, por algún motivo, se excluye del territorio, en otras palabras, lo matan, lo extinguen, como lo hemos venido haciendo en buena parte de todos estos países, el paisaje empieza a variar dramática y profundamente. Y no solamente por un concepto que pudiera haber desde el punto de vista espiritual, como lo perciben los indígenas, sino porque desde el punto de vista biológico y ecosistémico, el sistema empieza una cuenta regresiva de colapso. Sale el jaguar y se alteran todas las interrelaciones de los niveles ecológicos de un sistema. Él, como gran depredador, como gran carnívoro, que está por encima de todas las demás especies, al estar ausente, hace que los niveles tróficos de interrelación de otras especies suban en la cadena y empiezan las grandes variaciones. La ausencia de estos grandes carnívoros, como es el jaguar, como es el puma, como es el ocelote, en nuestras selvas, en nuestros bosques, tienen un papel ecológico fundamental, que es regular las poblaciones del resto de los animales. Cuando él no está, todo eso se altera y termina, por ejemplo, existiendo una gran explosión de otras especies en términos demográficos, como por ejemplo los herbívoros. Al haber más herbívoros que ya no son comidos y consumidos por los felinos, entra en shock todo el sistema de germinación de las plantas de un sistema natural, porque al haber más ciervos, al haber más venados, al haber más herbívoros que se están comiendo
los retoños de todo el follaje, especialmente junto a los ríos y en el interior de la selva, todo ese follaje deja de existir y con ello empiezan a mostrarse cambios contundentes, como se ha demostrado científicamente en el entorno natural. En los Estados Unidos, por ejemplo, las investigaciones más importantes de lo que significó la ausencia de ciertos carnívoros en los parques nacionales demostraron que incluso los cursos de los ríos se modificaban, porque al no estar suficientemente soportadas las rondas hídricas por los árboles que deberían haber nacido o que regularmente nacían en estas zonas próximas a los ríos, esos ríos totalmente empezaban a mostrar signos de deterioro, de erosión y de cambio de los cursos, que terminaba eso cambiando todo el contorno, por decirles un solo ejemplo. Entonces, el jaguar cumple un papel fundamental no solo como gran regulador desde el punto de vista biológico y ecosistémico, sino también como gran regulador cultural. En todos nuestros pueblos y por supuesto todos los que viven alrededor de Chiribiquete, está demostrado que el jaguar es el que permite una profunda regulación dentro de las poblaciones tribales, dentro de los pueblos, incluso nómades que todavía subsisten en el territorio, en la medida que él es el eje fundamental del pensamiento chamánico y el chamán es el que permite regular a su vez toda la intermediación espiritual y cultural en todas las manifestaciones que uno se pueda imaginar dentro de estos grupos, desde cómo se organiza el grupo, la organización social, a incluso temas de lenguaje, todo el componente espiritual, por supuesto, y aspectos fundamentales en el arte, en el desarrollo del pensamiento, que están asociados a la figura emblemática del jaguar. El jaguar muestra siguiente toda una serie de codificaciones en los registros pictóricos de Chiribiquete que hemos venido tratando de aislar progresivamente y que nos inducen a pensar que hay allí una serie de aspectos claves del entendimiento de lo que podría ser, por llamarlo de alguna manera, una forma muy precaria de lenguaje escrito. En este caso, ustedes saben, todos los lenguajes que hoy subsisten y que están habilitados en el uso cotidiano de las diferentes culturas en el mundo, que tienen escritura gráfica, alfabética o cualquiera que sea, partieron de una serie de ideogramas que fueron representados en algún momento a través de las rocas a lo largo de siglos y de años. Y este no es una excepción. Siguiente. Aquí tenemos relaciones muy profundas que están codificadas obviamente al interior de los cuerpos de cada jaguar, y uno lo que puede notar es que la recurrencia de símbolos geométricos y otros aspectos permiten inducir a pensar que ahí hay códigos que están establecidos de una forma precisa. Tenemos en Chiribiquete no menos de unos 15.000, 16.000 jaguares pintados hasta el momento en los registros y en los inventarios. No hay uno que sea igual a otro. Todos son absolutamente diferentes y todo lo que nos muestran es que están codificados al interior de su cuerpo de tal forma que si uno fuera avesado en esta materia podría hacer una lectura de lo que está allí expresado. A mi juicio son unas especies de mantras, son unas especies de códigos que le permiten entender a estos indígenas cuando lo pintaron, lo que querían traducir en términos de los rituales, de los bailes, de las danzas, de las canciones que iban siempre acompañando todos estos ejercicios de ritualidad. Siguiente. Entonces, esto para decirles, aquí hay un mundo infinito
de conocimientos que hemos ido tratando de ir explorando, conociendo pausadamente, porque no ha habido otra forma, pero que hoy nos aseguran una muy clara disposición a entender que aquí hay mucho conocimiento que algún día tendremos la oportunidad de conocer con más detalle. El conocimiento es la base de nuestra familia, de nuestro género y de nuestra especie. No debemos olvidar que hoy somos los únicos representantes de nuestro género en el planeta. Homo sapiens sapiens es la única especie que sobrevive de un largo proceso evolutivo que nos permitió conocer, intercambiar actividades, acciones e incluso genes con otras especies homínidas. Hay varios grupos culturales en nuestro planeta que tienen componentes genéticos de otras especies homínidas que ya están extintas. Y hay ese legado ahí de tipo mitocondrial o en el ADN, especialmente que se ha podido ir conociendo en determinados pueblos del planeta que demuestran que nuestra especie tuvo oportunidad de convivir por lo menos con 4 o 5 especies de homínidas antes de que se extinguieran. Y lo más probable es que seamos nosotros los responsables de la extinción de muchos de ellos. El nivel de competencia en el cual hemos subsistido durante mucho tiempo nos ha llevado a enfrentarnos a unas condiciones particulares en los numerosos continentes que hoy tenemos oportunidad de poseer en la Tierra, y Homo sapiens, como único responsable, tiene una gran misión, y es poder perpetuar, como lo trataba de hacer el jaguar, la permanencia del resto de las leyes y de las normas de la naturaleza para poder subsistir todos conjuntamente y de la mano, cosa que lastimosamente Homo sapiens no está entendiendo. Y este es uno de los aspectos entre los cuales vale la pena significar el esfuerzo de este conocimiento que incluso Chiribiquete puede darnos para entender mucho mejor esas proyecciones, esas percepciones y esos modelamientos que estaban asignados, como lo registran los paredones de Chiribiquete desde tiempos milenarios, y que nos darían una forma importante de entender nuestra propia ancestralidad. Por último, no sé si tenemos otros minutos o ya. Bueno, vamos a poner un pequeño videito que quiero mostrarles. El videito, para concluir esta sesión, tiene que ver con lo siguiente. En Chiribiquete he tenido oportunidad de encontrarme en 3 momentos con el jaguar cara a cara. Y eso de encontrarme es un decir. Ellos me encuentran. Y el último de esos encuentros creo que ha sido el más profundo, el más mágico en términos de haber logrado superar el encuentro en las dos oportunidades anteriores. Y este fue una cosa muy profunda, porque sin saberlo, y no sé de dónde saqué el coraje, empecé
aprovechar ese momento. Ya después de haber logrado superar las crisis de los encuentros anteriores, donde uno se debate entre la vida y la muerte, donde todo lo que uno se pueda imaginar le pasa por la cabeza, ante un momento de inflexión, de estar al lado de ese animal en medio de la selva, solitario y obviamente a puertas de que él lo ataque a uno, que es lo más normal y regular, y especialmente estando uno en su hábitat, como usurpando ese espacio, entronizado por él, pues es un milagro sobrevivir realmente a un encuentro con un jaguar. Y este último encuentro se hizo en el río Macayá, al norte de la serranía del Chiribiquete, en el 2017. Ahí voy a ponerles un videito que un poquito muestra todo ese momento tan interesante de no solo el encuentro, sino todo lo que empezó a suceder después. Yo estaba montando un campamento para los investigadores que iban a llegar a Chiribiguete el día siguiente, que es un poco la metodología que siempre utilizamos. Montamos campamento y al otro día llegan los investigadores, que obviamente hemos venido tratando de llevar permanentemente para lograr el conocimiento de esta gran área. Y estaba con 5 personas más en esa actividad el día anterior, montando el campamento, pero además montando unas cámaras de fototrampeo por primera vez en Chiribiguete. Nunca lo habíamos hecho hasta el año 2017. Pusimos las cámaras a la vera del río donde estábamos acampando. Habíamos montado el campamento en un barranco. El río estaba muy bajo, había habido una sequía profunda como la que acaba de haber ocurrido en la Amazonía hace unos meses, y este río había quedado prácticamente supeditado a un cañón muy profundo en el lecho de ese lugar, lecho que por demás es todo de roca milenaria. Entonces, desde el barranco uno veía toda la roca expuesta, el río no se alcanzaba a ver porque iba por una garganta muy profunda, muy encañonada, al otro día, al amanecer, bajé al río a lavarme los dientes o unas pozas de agua que habían quedado del río encima de la roca, y estaba acurrucado lavándome los dientes cuando sentí una presencia absolutamente impactante. Y me volteé un momentico y detrás de mí estaba un tremendo jaguar. Había quedado, o se había acercado hasta, no había más de 1 metro entre los dos. Y yo ahí acurrucado, cuando le veo la cara allá encima, porque era un animal enorme y una cabeza monumentalmente grande. Y yo dije, por Dios, aquí fue. Muy lentamente me levanté, pero de alguna forma, no sé, inexplicablemente también, como todo lo que ocurre allá, me entró una fuerza y una energía que yo me di la vuelta y empecé a verlo. Y empezamos a conectarnos. Ese encuentro duró cerca de 3 a 4 o 5 minutos. Fue algo realmente apabullante. Y yo me explayé en prosa con ese animal y empecé a decirle todo lo que he venido haciendo durante todos estos años para conservarlo y cuidarlo a él. Y él me miraba con una expresión de complacencia que me dio
una felicidad enorme, pero además una tranquilidad de que no me iba a atacar. Ya era imposible que me atacara. Ese animal era una visión traída de no sé qué mundo, pero era un animal de una belleza que yo no había podido observar nunca en un jaguar. Una piel que estaba empapada, por supuesto, porque había atravesado el río, me había salido por detrás. No se había sacudido, entonces la piel estaba toda absolutamente húmeda. La bruma del entorno en ese momento que estaba amaneciendo apenas, con este animal recibiendo los primeros rayos del sol, no, era una cosa indescriptible. Y en ese diálogo pasaron muchas cosas, pero lo más importante es que en algún momento yo reflexiono y digo, miércoles, estoy aquí hablando con un jaguar. Y él está hablando conmigo, pero nadie se ha dado cuenta, nadie se ha percatado de que esto está ocurriendo. Yo estaba a 60 metros del campamento que habíamos montado. Yo me volteé otra vez a mirar el campamento y allá estaba la gente haciendo el tinto y la cosa. Se veían lejos, pero ahí estaban. Y yo empecé a gritar, primero muy suave, no me oyeron, más duro, no me oyeron, pegué un grito muy fuerte y ya me oyeron. Y yo lo que quería de alguna manera era, miren lo que está ocurriendo acá, porque todos mis encuentros han sido totalmente solitarios. Y este fue por primera vez un momento en el que de alguna manera tenía yo la oportunidad de que alguien tomara una foto de uno de esos encuentros. De los cinco que estaban ahí haciendo el café mañanero, 3 eran fotógrafos profesionales. Apenas vieron eso, salieron todos disparados a sus carpas a sacar la cámara y el alboroto y la cosa. Y para resumir la historia, ninguno pudo tomar una foto. No funcionaban las cámaras, no tuvieron la pertinencia, no sé qué pasó ahí. La única foto que existe de ese encuentro es de mi asistente administrativa en la fundación, que la había llevado esa noche a que conociera Chiriquete, porque nunca había podido. Era nuestro enlace en San José del Guaviare para mandar los helicópteros, el abastecimiento, los mercados, etcétera, etcétera. Y coincidencialmente, ese día era la única oportunidad que tenía ella de conocer Chiriquete e irse cuando llegara el helicóptero con todos los investigadores. Y ella con un celular de esos de 60.000 pesos, con la peor de las cámaras, fue la que tomó un par de imágenes. Un tanto frustrante. Lo que vamos a ver es unas imágenes del sitio donde estaba el campamento. Algunas imágenes creo que aparece ahí a la distancia de las tomas que Tiffany, nuestra administrativa, hizo con su celularito. Después de todo el alboroto que los fotógrafos empezaron a hacer y mis colegas de operaciones con la escena, el jaguar obviamente se asustó y empezó a caminar rápido y de pronto empezó a correr y se metió a la selva. Pero se metió exactamente por el lugar donde habíamos puesto las cámaras de fototrampeo, lo cual era una esperanza que pudiera salir ahí el pintado. Después de que el jaguar se escondió, nos pusimos a buscar las huellas por donde había salido para llegarme atrás sin que yo me diera cuenta. Claro, jamás me hubiera dado cuenta, pero sí me daba mucha curiosidad por dónde había salido ese señor, cómo atravesó el río encañonado. Es un río de una majestuosidad enorme. Atravesar ese caño significa una fuerza descomunal.
en nado para poder atravesar con la presión que precisamente llevaba el agua en ese momento. Y sin embargo, ahí estaba detrás de mí. Bueno, eso fue un revuelo enorme, llegaron los investigadores, pasó todo el día en medio de esta agitación y tal. Pero lo más increíble es que por la noche en mi carpa, a las 2 de la mañana, siento un golpe en mis pies que estaban contra el anjeo de la carpa y yo quedé petrificado, no podía ni respirar de la impresión de lo que había ocurrido en mis dos pies y alcancé a tratar de moverme por todo el medio, no podía, ningún músculo se dio a la tarea de moverse para defenderme. Y el animal volvió y con la cabeza y la nariz, era un jaguar, volvió a tocarme los pies. Ahí no sé cómo logré reaccionar, cogí la linterna, la prendí y estaba él ahí. Y era el jaguar. Había vuelto a, no sé, marcar territorio, hacer algo, pero el hecho de haberme tocado fue un tema muy especial, que ya había sucedido en el segundo encuentro, otro tipo de toque. Y todo eso es lo que de alguna manera va a salir en ese pequeño videíto. El hecho es que luego de todos estos aspectos, tuvo que pasar mucho tiempo, más de casi un año y medio, en que pudiéramos rescatar esas cámaras que habíamos puesto y que seguía yo en la incertidumbre de si había salido registro de ese jaguar en alguna oportunidad o no. Porque una vez puestas las cámaras no se pueden levantar sino hasta 3 meses después. Y a los 3 meses de toda esa expedición que fui a rescatar las cámaras, todo el paisaje estaba inundado y duró inundado un año y medio. Y nunca pudimos ir a recoger las cámaras, excepto cuando ya no había otra alternativa sino conseguir un helicóptero del ejército que nos descolgara con brazo robótico, así como en las películas de acción, nos dejara metidos entre el agua y ahí ir a buscar las cámaras y al otro día recogiera al equipo humano que estaba en esa tarea, lo sacara y ver si finalmente habían aparecido imágenes de él, sí o no. Entonces pongamos el video y con esto terminamos. El video no tiene relato hablado, pero yo les voy a ir contando estos momentos que acabo de comentar. Esto es Chiribiquete en toda su magnitud, que es lo que hemos tenido oportunidad de hacer. Aquí está el primer campamento del año 91 y estas majestuosas formaciones que incluso incluyen estos ríos encañonados en lecho de piedra profunda, que es donde ocurrió el encuentro. Nuestro campamento estaba acá, ahí está la carpa anaranjada, era la mía, el río está allá, y a 60 metros de esa orilla, donde está más o menos el helicóptero, pero más a mano derecha, fue el encuentro. Esta es la única foto que salió de ese jaguar cuando ya estaba caminando a esconderse, pero como ustedes pueden ver es un animal monumentalmente grande. Era un animal de unos 140 kilogramos y después de que se escapó empezamos a buscar los registros de las huellas por donde había logrado llegar y encontramos eso. Esto es en la noche, la carpa y nuestro amigo llegando a mi carpa esa noche.
las huellas al otro día al lado de la carpa. Había orinado todo el contorno y las mariposas habían llegado al amanecer a chupar toda la excreta la orina del animal, porque eso allá es un privilegio. Estos son las imágenes del momento en que se tiene que llegar por vía aérea a rescatar las cámaras que estaban bajo el agua y que impidieron durante mucho tiempo saber si habían tomado una foto. Pues obviamente era casi que imposible que lo hicieran porque las cámaras estaban totalmente inundadas. Después de sacar esas imágenes con Fernando Trujillo, el director de la Fundación Omacha, que era además el dueño de las cámaras, tomamos la decisión de que no tratáramos de hacer nada con esos lentes hasta mandarlos a Estados Unidos a ver si los podían curar. Yo mientras 3 meses después estaba en el Perú buscando los registros de las pinturas de Chiribiquete en las altas cabeceras del río Amazonas, donde finalmente los encontramos pintados. Y ese día iba a tomar la foto de este lugar con mi celular y prendo el celular y aparecen las imágenes de nuestro jaguar metiéndose a la selva, donde quedó registrado, y muchas otras imágenes, incluso las nocturnas, de esa actividad del jaguar esos días en el contorno. Miren ustedes el tamaño de ese animal y lo que pudo significar desde todo punto de vista. Esto sin lugar a dudas es una de las experiencias más impactantes que le puedan surgir a uno y claramente son de esos momentos que cambian, que saben cambiar la vida de cualquier persona como ocurrió en mi caso. Gracias a todo esto se dieron los pasos para que con María José, mi querida hija y manager principal, empezáramos a pensar ante la situación de deforestación pronunciada de Chiribiquete en escribir la historia Chiribiquete primera parte, que es la de la maloca cósmica de los hombres jaguar. Y en esos días la oportunidad de pedir la intención más fuerte de mano de mis entrañables amigos de Jaguara, que estuvimos en el desierto de Nevada, en Reno, en los Estados Unidos, en el festival de Burning Man, en donde di la primera conferencia internacional de Chiribiquete para tratar de buscar pues, financiación y apoyo y ayuda. Y esto fue como el preámbulo de todo lo que finalmente logramos hacer después, incluyendo la edición de este libro que, como algunos de ustedes sabrán, ya no se consigue, está totalmente agotado en sus terceras ediciones, tanto en el libro de lujo como en el paperback. Y ya, pues lo único que esperamos es que este libro pueda ser publicado en inglés, que es una de mis grandes aspiraciones. No he encontrado todavía la financiación para eso, pero es un libro que está muy demandado hoy a nivel internacional, habida cuenta de que además Chiribiquete hoy es un sitio de patrimonio mundial en su carácter natural y cultural, es decir, carácter mixto. Por lo tanto, este sitio es una responsabilidad no solo de los colombianos, es del mundo entero, pero somos nosotros sus guardianes y somos los que tenemos que velar mayormente para que este sitio siga subsistiendo y nuestro amigo el jaguar, que también está seriamente amenazado en el resto de Colombia. Mil gracias. Alargué un poquito la...
Muy bien, vamos a acabar entonces con el mantra final y ya les digo después que seguimos. Triambakam, súper auspicioso y lo podemos dedicar al jaguar. El jaguar de afuera que se preserve y que se despierte el de adentro. Trayambakam vyajamake sugantim pushtivaranam urvarukamiva bandhanam mrityormushem amritat. Om Trayambakam vyajamake sugantim pushtivaranam urvarukamiva bandhanam mrityormushem amritat. Om Trayambakam vyajamake sugantim pushtivaranam urvarukamiva bandhanam mrityormushem amritat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Oh adorable Dios de misericordia y amor, déjanos morar en ti por los siglos de los siglos. Amén. Om Bolo Sadguru Someshwarana Maharaj ki jai. Someshwara Maharaj ki jai. Jaguares ki jai. Cuidadores del planeta ki jai. Y hacemos el Arati, eso es un ritual, se llama el Arati, el ritual de la luz. Y tiene la intención de que se prenda la luz adentro de uno. Entonces, cuando pasan la velita, hacen como, pues sí, o sea, cogen literalmente la luz. Pues. Y después, los que quieran se pueden postrar. Y es muy bueno postrarse, mucho, todos los días. Es la mejor asana de todas. Om Natatra